Amigos, amigas, todavía existe una frase muy importante que dice todos los caminos llegan a Roma. Actualmente esta frase se utiliza para decir que podemos llegar a un determinado propósito, a una determinada meta, utilizando diversas vías. Pero el origen de esta palabra fue porque los romanos hicieron algo asombroso para la época. Más de 400 gigantescos caminos que llegaban a Roma, cerca de 480 y tantos mil kilómetros de caminos que incluso se podía llegar desde África por ese camino hasta Roma. Se podía llegar desde Egipto hasta Roma, se podía llegar desde Córdoba, en España, en la España romana, hasta Roma. Pero también es válido decir lo contrario, todos los caminos parten de Roma. Esto es la filosofía que sí podía haber tenido su origen en Grecia y en otros lugares como Persia, pero es de Roma donde es difundida al mundo. El cristianismo sí tiene su origen en el territorio de Palestina, de Israel, pero llega a Roma y de Roma es difundido. Y de ahí van a surgir, desde luego, la gran aportación de Roma al mundo que sigue siendo básica, que es el derecho, desde luego también la política, la economía, pero también la medicina, el arte, etcétera. Todo tiene su origen desde Roma. Y en Roma vamos a encontrar ya elementos de desarrollo político y de desarrollo económico muy importantes. Ya se había desarrollado, gracias a esos caminos, un gran comercio, tanto por tierra como por mar. Ya se había logrado establecer una situación en la cual se podría hacer un gran número de explotaciones mineras. Ya existían manufacturas que podríamos llamar un inicio de tecnología, un inicio de vida industrial. Ya se tenía, desde luego, para la capacidad de inventos principalmente para la guerra, catapultas y cosas de ese tipo. En fin, ya había toda una gran cantidad de ciencias, artes y actividades económicas. Pero todavía en aquel momento, la actividad fundamental, la actividad básica, era la agricultura. O sea, finalmente, pues lo que se sigue diciendo hasta nuestros días, todos comemos del campo. La primera necesidad que se dieron cuenta los romanos que tenían que resolver, y por eso su frase de pan y circo, era la necesidad del pan. Y para el pan pues se necesita el trigo y en general productos agrícolas. Entonces los romanos tuvieron la gran habilidad de poder mover en forma extraordinaria todo, desde el agua, los acueductos, desde el trigo y demás productos necesarios para la alimentación. Pero la base siguió siendo la agricultura. Podían traer desde Egipto o desde Hispania una gran cantidad de trigo. Y de hecho el origen de Roma, como lo habíamos dicho, era un pueblo de agricultores. Un pueblo de agricultores que gracias a sus instituciones, gracias a su ejército, gracias a su espíritu de ser especiales, lograron tener el control de un gran imperio. Pero lo interesante es que hubo un descuido de la base de todo, que es la agricultura. Vamos a empezar hablando de algunos de los grandes agrónomos, de los grandes pensadores que se refirieron, hablando ya de las partes económicas, a la base fundamental de la economía romana, que era la agricultura. Empecemos con Catón. Marco Porcio Catón, de origen era pues alguien campesino, incluso lo de Porcio tiene que ver con puercos, porque pues era una familia propietaria, pero finalmente dedicada a la producción, a lo que podríamos llamar la ganadería porcina, o sea, la que tenía que ver con los puercos, pero gracias a que conoció a un senador romano, pues se acercó a él, lo apoyó, se convirtió en un político, desde luego fue abogado, escritor y también militar. Sobre todo su papel fundamental fue el de censor.
Censor era dos cosas, hasta la fecha la palabra censura significa el que cuida la moral, el que ve que se cumplan con las reglas morales. Eh, en aquella época ya había una idea de moralidad o de ética formal o social muy dura, y desde luego pues se pensaba que tenía que ajustarse todo a esas normas de moral pública. Entonces el censor era el que cuidaba esto. Pero también censor era en el sentido de ir midiendo. Todavía por eso se utilizan los censos, el censo de población. Entonces era en el doble sentido un censor, en el sentido de ser alguien que censura, pero también alguien que realiza censos. Todavía, por ejemplo, hay un escritor muy conocido que escribe entre otros en el diario Reforma, que precisamente utiliza el seudónimo de Catón precisamente porque hace censura. Bueno, el caso es de que Catón llega a ser considerado un político importante dentro del Senado, y él eh, tiene ideas morales muy raras. Por ejemplo, por un lado le dicen, oye, censura el que exista la prostitución, y él dijo, no, ¿por qué? Ya el soportar a solo una esposa es demasiado lío, ¿por qué voy a...? Y no la limitó, simplemente la aceptó. Igual, pues hay una conocida idea que también se discutió, si se debería cobrar por los baños públicos, porque pues olían muy feo. Entonces, pues a él le interesaba mucho que hubiera dinero para Roma, dinero público. Entonces es conocida la frase de que agarró una moneda y dijo, no huele. Sí, no, la peste es muy, pero finalmente el dinero, pues del baño no huele. Pero en cambio, donde sí era muy duro es en la cuestión de la situación ante las mujeres. En aquel momento, por las propias guerras, él de hecho fue un gran partidario de la guerra contra Cartago. A él se le atribuye esa frase de no hay que dejar piedra sobre piedra de Cartago. Siempre terminaba sus discursos con hay que acabar con Cartago, cuando ya Cartago había sido derrotada en las dos guerras. Él promovió entonces la tercera guerra púnica contra Cartago, que implicó la destrucción, el terrible genocidio, que fue una lucha contra una tierra ya indefensa, donde mataron a todos los seres y los viejos, niños, etcétera, y los demás pues los convirtieron en esclavos. Y hasta el momento pues hay dudas de dónde estuvo la ciudad de Cartago. Bueno, uno de los promotores de esto fue Catón. Catón, además, pues se enfrentó a que las mujeres, y eso se los comento porque ahora está de moda hablar de los movimientos feministas, de los movimientos que quieren reivindicar derechos para las mujeres. O sea, vean que todo lo que es actual tiene sus orígenes desde la época romana. Entonces empezaron a haber manifestaciones, lucha de las mujeres pidiendo la igualdad con los hombres. Fíjense, si les suena esto muy viejo, pues es algo totalmente actual. Bueno, la respuesta de Catón fue la siguiente. Si cada uno de nosotros, señores, hubiese mantenido la autoridad y los derechos del marido en el interior de la propia casa, no hubiéramos llegado a este punto. Ahora, henos aquí, la prepotencia femenina, tras haber anulado nuestra libertad de acción en familia, nos la está destruyendo también en el foro. Recordad lo que nos costaba sujetar a las mujeres y frenar sus licencias cuando las leyes nos permitían hacerlo. E imaginad qué sucederá de ahora en adelante si esas leyes son revocadas y las mujeres quedan puestas hasta legalmente en pie de igualdad con nosotros. Vosotros conocéis a las mujeres, hacedlas vuestras iguales e inmediatamente os las encontraréis convertidas en dueñas. Al final veremos esto. Los hombres de todo el mundo, que en todo el mundo gobiernan a las mujeres, serán gobernados por los únicos hombres que se dejan gobernar por sus mujeres, los romanos. Fíjense si no es claramente un lenguaje pues de lo que ahora llamarían los machistas o los misógenos o los patriarcales, y cómo ya está ideas de hombres y mujeres
en lucha y de mujeres buscando, y fíjense, llega claro al extremo de decir, hasta legalmente en igualdad. Bueno, pero para que vean que lo que hemos señalado mucho, los problemas actuales, las posiciones actuales son las mismas que vienen desde hace muchos siglos. Bueno, Catón, el tema principal era la agricultura. La agricultura que se había descuidado, y en esta época precisamente los agricultores habían dejado de serlo para convertirse en soldados. Él mismo había sido ganadero, había dejado el trabajo en la ganadería por irse a la guerra y después a la política. Entonces, él es el que insiste, él es de los autores de las obras que se llaman de Rústica sobre la agricultura, y en ellas pues ve que la actividad más importante que puede realizar alguien es precisamente la agricultura. El comercio sería un oficio mejor que otros muchos para enriquecerse si no fuera tan inseguro, así como la usura y si no fuese tan criminal. Así nuestros antepasados convinieron y consignaron en sus leyes que el ladrón pagara una multa del duplo y el usurero del cuádruplo. Por esto puede juzgarse que, según ellos, el usurero era un ciudadano mucho más peligroso que el ladrón. Cuando elogiaban a un hombre bueno le dirigían esta alabanza: buen labrador, buen cortijero. Aquel a quien se le elogiaba así era elogiado en grado superlativo a juicio de ellos. Yo por mí considero al negociante como un hombre activo, apasionado por las ganancias, pero expuesto por la desgracia y al riesgo. De los labradores nacen los hombres más robustos y los soldados más valientes. La agricultura produce los beneficios más honrados, más seguros y menos expuestos a la codicia. Los que ocupan de estos trabajos no tienen nunca malos pensamientos. O sea, ve que hasta filosóficamente, éticamente, el trabajo agrícola es mejor que el trabajo en la industria, que el trabajo en el comercio, y desde luego lo que ahora llamaríamos la actividad de los bancos. Finalmente, en esa época ya existía el trabajo de banqueros de la época que se llamaban usureros. O sea, finalmente ya en la antigua Roma había actividades, lo que ahora podemos llamar terciarias, el comercio, la banca, actividades productivas, como en un momento determinado puede ser la producción de artesanías, etcétera. Ya habían desarrollado, desde luego, simplemente la producción de armas, se había desarrollado la minería, pero la base fundamental de es la agricultura. Y entonces él considera que es la actividad a la que debe ser considerada la más noble, la más importante, aunque fíjense, quienes realizaban propiamente el trabajo en el campo eran los esclavos. El romano pues simplemente era el que coordinaba, el que mandaba y el que pues era, digamos, el dueño de la tierra. O sea, ahora lo podríamos llamar el empresario. O sea, ya vemos que ya había ciertas ideas de lo que ahora es la actividad capitalista. O sea, estamos viendo todavía un modo de producción basado en la agricultura, basado en el trabajo de los esclavos, pero ya encontramos cimientos de lo que es el capitalismo. Bueno, además de Catón, hay otro que se llama Varrón, por ejemplo, que también escribe sobre agricultura, pero el más importante, el más conocido, mientras que Catón le toca la época de la República, la época en la que Roma está expandiéndose, Roma está desarrollándose. Columela, pues es un pensador también, escritor, y desde luego gran agrónomo, ahora la podríamos llamar gran economista, que va a estar ya en nuestra era. O sea, él ya es del año 4 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. O sea, a él ya le toca la época del Imperio Romano. Bueno, Columela se va a caracterizar porque se da cuenta de un fenómeno que en ocasiones se cree que es lo que ocasionó la caída de Roma. O sea, muchos piensan, bueno, ¿cómo es posible que un imperio que tenía tanto desarrollo económico, tanto poder militar, tanta fuerza, finalmente pudo ser vencido por los pueblos llamados bárbaros, por pueblos sin instituciones, sin la cultura, sin la fuerza que tenía Roma? Y la respuesta que se encuentra es que su debilidad fue la agricultura.
llegó un momento en que esa zona que había sido fundamentalmente agrícola, esa zona de Italia, pues se descuidó la agricultura. ¿Por qué se descuidaba la agricultura? Porque, como decíamos, los originales dueños de las tierras se convirtieron en soldados. Como soldados se les pagaba bien, se les daba su salario, que le viene de sal, bueno, se les pagaban sus denarios y pues descuidaban la tierra. Entonces, al estar vacía esta tierra, pues los ricos, los optimates, los poderosos las adquirían. Entonces, los senadores, por ejemplo, y los ricos eran grandes latifundistas. O sea, el fenómeno que ocasionó en mucho la caída de Roma fue que la producción agrícola pasó de estar en manos de, siempre de esclavos, pero de personas que estaban al pendiente de sus tierras, que vivían en el campo, estaban preocupados de cuánto se producía, que vigilaban a sus esclavos, pues se pasó a una situación en la que los dueños de las tierras vivían en Roma con todo lujo y pues les llegaba el dinero, les llegaban las rentas, les llegaban sus cuantiosas ganancias de tantas tierras que tenían, pero la productividad era cada vez menor de las tierras. ¿Por qué? Porque se ponían a manos de un esclavo más. Finalmente el capataz era un esclavo mejor pagado, un esclavo con algunas ventajas y de todos modos era un esclavo. Entonces, pues los esclavos, ¿qué es lo que sucede? Pues no les importa trabajar. O sea, aquí el problema que se ha notado y todavía hasta nuestra vida es de que si alguien trabaja para algo que no es suyo, pues no le hace caso, no le motiva. Entonces, a un esclavo que de todos modos le trataban mal y apenas le daban de comer, ¿qué le importaba que se produjera más o menos la tierra? Entonces trabajaban más, estaba el capataz dando latigazos, pues sí se ponían a trabajar, pero si se descuidaba, pues se ponían a flojear. Entonces hizo que la productividad de la tierra bajara. Entonces, aquí vemos una cosa interesante. Columela fue el primero que propone lo que es el colonato. Esto es, que en lugar de esclavos, los que trabajen la tierra sean siervos. O sea, hombres formalmente libres, claro, desposeídos, pero fundamentalmente siervos, hombres libres. ¿Por qué? Porque un esclavo es como un animal, como un caballo, como un buey. Son propiedad del esclavista. Si se muere un caballo, si se muere una vaca, un puerco, pues es una pérdida para el dueño. Lo mismo si se muere un esclavo. En cambio, si el trabajo lo hacen siervos, si se muere el siervo, pues el problema es para la familia, porque ya no va a tener quien lo mantenga, porque el siervo se le da la oportunidad de obtener el dinero teniendo que trabajar la tierra de otros. Entonces, él se da cuenta de que conviene pasar de el modo de producción esclavista a lo que se conoce como modo de producción feudal, a un modo de producción basada en el trabajo agrícola de los esclavos, a un modo de producción de la tierra en la cual los que lo trabajan son siervos. Los siervos en teoría son libres, pero que tienen que trabajar igual o más, y que finalmente aquí sí se les motiva a trabajar, porque los siervos saben que si producen mucho, tienen lo suficiente para pagar la renta, la parte del propietario, pero el exceso que produzcan es para sí mismos. Entonces eso hace que haya mayor productividad de la tierra. Las ideas de Columela las podemos resumir en esta parte un poquito larga, pero que realmente encierra ideas muy interesantes de este gran autor. Esta tierra que llamamos la madre común de todas las cosas, puesto que ella ha creado todo lo que existe y creará todo lo que debe ser en el tiempo por venir, hemos abandonado el cultivo de nuestras tierras al último de nuestros esclavos, que las trata como verdadero verdugo, mientras que los hombres más eminentes entre nuestros ancestros no han desdeñado de ninguna manera hacer de ella su principal ocupación. Pero los hombres no podrían vivir sin subsistir sin la agricultura. Y lo que no es menos extraño es que el arte más útil a la conservación de nuestra vida sea el que se ha perfeccionado menos en nuestros días. Se rechaza con desdén el medio más inocente de aumentar nuestro patrimonio,
y se acude a todos aquellos que son contrarios a las leyes de la justicia. ¿Se atrevería alguien a considerar legítimas las riquezas que nos procura la guerra? Riquezas siempre teñidas de sangre, fortunas frecuentemente fundadas sobre el daño de otros. O bien, los azares de la mar y los cambios del comercio son preferibles a los peligros de la guerra, y el hombre ligado esencialmente a la tierra ha de desafiar todas las leyes de la naturaleza para confiarse a las ondas, exponerse al furor de los vientos y las tormentas, y recorrer como un pájaro de paso países lejanos y desconocidos. ¿Qué profesión, en fin, es más honorable que la del cultivador? ¿Será el oficio del usurero odioso hasta para aquellos mismos a quienes parece socorrer por un momento? ¿O bien será esta otra profesión que nuestros mayores llamaban canina, porque consiste en ladrar contra las gentes más ricas y sacrificar el inocente al culpable? Infame bandolerismo, menospreciado justamente por nuestros mayores, pero tolerado hoy en día dentro del recinto de nuestros muros e instalado en pleno foro. Fíjense, aquí de quién está hablando, precisamente de los abogados. Él consideraba que lo mejor que podría haber en el mundo es que no hubiera ni arte dramático ni abogados. Ahora sí, era de la idea de que entre abogados te veas que el mejor abogado es el abogado que no existe. Entonces, él consideraba, en vez de que haya esas actividades como la de los abogados, en vez de que haya las guerras, sí, pues es bueno que haya comercio, sí es aceptable algunas otras, pero la actividad más noble es la agricultura. Por eso ven que en este monumento dice príncipe de los escritores de agricultura, porque consideraba que lo más importante era la agricultura. Y dice algo que es verdaderamente duro, porque fíjense, lo está diciendo pues hace ya 21 siglos, para decirlo, porque estamos hablando del siglo I, del año, de los primeros años de nuestra era. Resulta, dice, el arte más importante para la vida humana, que es la agricultura, es la que menos se ha desarrollado. Y tenía toda la razón. Vean todo el desarrollo simplemente que estamos teniendo al utilizar estos métodos para comunicarnos, cómo se han desarrollado los automóviles, los aviones, las computadoras, la producción por medio de robots, pero la agricultura, pues a veces vemos, por ejemplo, en nuestro país, todavía el agricultor que con su propia fuerza siembra la tierra, o con un caballo o un buey. Ya muy moderno que haya tractores, y los tractores pues son máquinas ya de hace mucho tiempo. O sea, la agricultura es la actividad que menos se ha desarrollado. Claro, ahora tenemos desarrollos agrícolas que hasta nos dan miedo. Por ejemplo, cuando hablamos de pues todas esas cuestiones de semillas mejoradas o cosas de ese tipo que, en fin, no va en este momento a ocuparnos como tema, el tema de pues estos cambios que se está haciendo en la genética de la agricultura. Pero el hecho es que la agricultura sigue sin desarrollarse, pese a que en un momento serio, pues es la base de todos. Ahorita, simplemente en esta pandemia, la mayor preocupación es de que se afecte la agricultura. Está parada la industria, se pudo parar en los bancos un tiempo, se pudo parar, están parados los centros educativos. No se puede parar la producción agrícola. Si se para la producción agrícola, pues simplemente nos quedamos sin comer. O sea, la actividad agrícola pues es la que nos está permitiendo subsistir aún en esta pandemia. Bueno, ya al hablar de Columela, pues ya hablamos de que estamos en la época de los emperadores. Y nos habíamos quedado, y vamos a volver a quedarnos aquí mismo, en la llegada de un joven. Fíjese, él empezó a los 18 años de edad. Era Octavio, un sobrino, hijo adoptivo de Julio César. Julio César lo nombra su heredero. Era algo pues polémico, porque Julio César incluso pues tenía, tuvo un hijo por ejemplo con Cleopatra, cosas de ese tipo. Sin embargo, al que nombra su heredero, su cercano, quién sabe qué tipo de relación ha tenido, pero el caso es que este muchacho de 18 años es nombrado su heredero. Hay una figura que existía en el derecho romano, que era la drogatio, la drogación, por la cual se podía adoptar no a un menor de edad, sino también
a un mayor de edad para poderle heredar. Entonces, cuando es asesinado Julio César, pues viene el conflicto, con todo y que está muy chavo, pues lo nombran parte del triunvirato, porque es el heredero de César. Viene la guerra que ya vimos con Marco Antonio, finalmente llega al poder y su gobierno es un gobierno que es extraordinario en muchos aspectos. Es lo que se llama la paz augusta. A él se le cambia el nombre, utiliza el nombre del tío, el nombre de César, y al mismo tiempo se le da un carácter sagrado, como es el carácter de Augusto. Entonces, él, como Augusto, tiene un poder de tipo religioso, tiene un poder hereditario, pero fundamentalmente va a tener el control del ejército. Él va a decir que él, al vencer a Cleopatra, se queda como propietario, no el Estado romano, sino él como propietario de las ricas tierras agrícolas. Por eso menciono aquí a César, porque la mayoría del grano, de la agricultura, ya tenía que venir de lugar tan lejano como Egipto hasta Roma. Y con eso ganaba mucho personalmente César Augusto ya, y con eso él mantenía de su dinero personal al ejército. Esto le dio un poderío absoluto y con esto tuvo la posibilidad de doblegar al Senado y a las demás instituciones, porque él tenía a los soldados de su lado. Él va a expandir el gobierno, va a lograr una paz, claro, basada en el miedo, basado en el orden, basado en que, pues si no cumples, hay soldados que me siguen fielmente. El único problema que tuvo es de que no pudo arreglar bien su sucesión. Él quería que una persona llamada Británico fuera quien lo sucediera en su extraordinario gobierno. Fue un gobierno muy largo, un gobierno de mucho tiempo, pero finalmente ya el viejo muere, pero su sucesor murió antes, y eso genera un vacío, un hueco que va a acabar con un gobierno extraordinario como fue el de César Augusto, que por cierto se dice normalmente que es el primer emperador. Él no acepta el título de emperador, él niega un título de ese tipo. Recibió el de Augusto, pero no el de emperador. Él se quiso llamar a sí mismo simplemente el ciudadano número uno, el ciudadano principal, o sea, el príncipe. O sea, él fue príncipe, no fue emperador. Y como príncipe significaba eso, el ciudadano, el primero de los ciudadanos. O sea, respetó formalmente las estructuras republicanas, seguía existiendo el Senado como florero, diríamos ahora, seguía existiendo las otras instituciones, había otro cónsul, era uno, pero el otro era de paja, pero finalmente no rompe con las instituciones formalmente, sino que las mantiene, claro, él asumiendo un poder unipersonal absoluto a todo lo largo del Imperio Romano. Pero lo que hay que decir es de que no necesariamente un gobierno unipersonal, fuerte, duro, es malo. Este fue un gobierno en el que hubo un desarrollo económico muy importante, hubo paz, hubo progreso, hubo grandes construcciones, se desarrollaron los caminos, etc. El problema fue que cuando muere, pues se crea un vacío. Pero de eso hablaremos en el próximo video.